según, por supuesto, palabras textuales del jefe de la diplomacia alauita. Sin ir más lejos, hace un mes incluyó a Ceuta y Melilla en un mapa marroquí durante el discurso de conmemoración de su coronación, el principal manifiesto político en el país vecino. Y hace unos pocos días, a 11 de marzo, Ahmed Alaoui, ministro de Estado marroquí sin cartera y portavoz oficioso, publicó un editorial en el que afirmaba que tras la independencia de Namibia, Ceuta y Melilla son los últimos vestigios del colonialismo en África. Evidentemente, la Embajada de Marruecos en España ha evitado realizar cualquier comentario sobre el asunto. Mohamed Bouceta, líder del partido Itzikal, exministro de Exteriores marroquí y hombre de hierro en las negociaciones de pesca con nuestros vecinos del sur, Bouceta, decimos, afirma a quien le quiera oír que no es descartable una marcha verde sobre Ceuta y Melilla, aunque otras fuentes afirman que existe un acuerdo tácito entre España y Marruecos para que este tema no sea origen de un conflicto durante la presente generación. El Plan Estratégico Nacional considera a Marruecos el único país con el que podríamos entrar en guerra, precisamente como consecuencia de una invasión de Ceuta y Melilla. Toda la maquinaria de guerra española está orientada a repeler una agresión que venga del sur. Ha querido analizar cómo están contemplados nuestros dos territorios africanos en los principales pactos defensivos que ha firmado España, bilateral con Estados Unidos y OTAN. Rafael Díaz Varela, experto en temas defensivos, nos da las claves. Los máximos responsables de la defensa española se muestran muy reacios a hablar de Ceuta y Melilla, seguramente porque, pese a pertenecer a la organización defensiva más potente del mundo, la OTAN, nuestra incorporación no ha servido para que las dos plazas españolas estén defendidas bajo contrato. Veamos. El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte señala que un ataque contra alguno de los miembros de la OTAN se considerará un ataque contra todos. Pero el siguiente artículo, el 6, describe lo que se considera un ataque contra la alianza. Todo aquel que se produzca contra el territorio de cualquiera de las partes en Europa o América del Norte, Turquía, contra las fuerzas de ocupación de cualquiera de las partes en Europa, contra las islas bajo jurisdicción de cualquiera de las partes en la región del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer o que se encuentren en el mar Mediterráneo, y también los departamentos franceses en Argelia, aunque estos últimos quedaron sin efecto desde 1962, tras la independencia de Argelia. Francia supo entonces incluir bajo la capa otánica sus territorios del norte de África, pero España no ha corrido la misma suerte con Ceuta y Melilla, que simplemente quedan fuera de área. Altos mandos de la OTAN así lo recuerdan cuando se les pregunta sobre ello, y en medio de una amplia sonrisa sugieren que se trata de un problema colonial, aunque apuntan la posibilidad de que España siempre puede acudir y solicitar ayuda de sus aliados. Pero estos altos mandos señalan también que España dispone del potencial suficiente para responder a un ataque militar contra Ceuta y Melilla, que vendría evidentemente desde Marruecos. En la seguridad de la suficiencia defensiva española y de la respuesta de los aliados se manifiesta el delegado del gobierno en Ceuta, González Márquez. La defensa de Ceuta y de Melilla indudablemente está garantizada por parte española, con todo lo que eso conlleva o conllevaría detrás, indudablemente. Está garantizada la defensa por parte del Estado español, le repito, con todo lo que eso conlleva, y yo creo que lo que conlleva es obvio, ¿no? Los aliados indudablemente, pues, aún sin estar en el marco de la OTAN, yo entiendo que la postura sería clara. Ni nuestra integración en la Alianza Atlántica ni el Convenio Bilateral de Defensa Hispano-Norteamericano prevén ninguna cláusula de respuesta a un ataque contra las dos ciudades españolas al norte de África. Sin embargo, expertos militares señalan que en el caso de un hipotético ataque contra Ceuta y Melilla, Marruecos tendría que realizar operaciones previas para que fuera eficaz. En primer lugar, destruir los radares en la península y atacar distintas bases militares como Cartagena, Morón, Rota, Manises o Albacete, para evitar la respuesta inmediata española, además de las tropas que se encuentran en Ceuta y Melilla, entre ellas 2/3 de la Legión y varios regimientos de artillería, ingenieros y caballería. Este ataque contra bases españolas ya implicaría al artículo 5 de la Alianza Atlántica y además sería contra bases de utilización conjunta hispano-norteamericana. A pesar de la seguridad que acaban de escuchar expresada por el delegado del gobierno en Ceuta, en el sentido de que los aliados responderían ante una violación del territorio de cualquiera de las dos ciudades españolas en África, lo cierto es que hace un par de años el entonces secretario de Defensa norteamericano Caspar Weinberger confundió durante una rueda de prensa Melilla con Manila. Algunos medios, citando fuentes cercanas, han señalado que España prefiere mantener caliente el asunto de Ceuta y Melilla para que las miras
misiles marroquíes no se posen sobre Canarias, islas ya mencionadas como también pertenecientes al territorio de Marruecos, incluso ante las Naciones Unidas, y sin embargo incluidas dentro del área de la OTAN. En cualquier caso, España no solo mantiene defensas militares contra Marruecos. El gobierno español ha previsto también una invasión incruenta, la que podría derivarse de una lenta penetración económica de Marruecos en Ceuta y Melilla. El gobierno español declaró a las dos ciudades de interés para la defensa nacional, en virtud de la Ley 8/75. Cualquier adquisición o incluso hipoteca de un bien inmueble en cualquiera de las dos ciudades debía ser aprobado directamente por el Consejo de Ministros previa solicitud del Ministerio de Defensa. La situación no cambió hasta hace menos de un año, entre que todas las competencias de aprobar las compras de bienes inmuebles pasan a los delegados del gobierno en las dos ciudades, salvo las construcciones en territorios afectos al Ministerio de Defensa o cuando el adquirente sea de nacionalidad extranjera. Según el delegado del gobierno en Ceuta, en una semana o 10 días se concede la autorización. Lo cierto es que la normativa legal impone que el límite de bienes inmuebles que pueden estar en manos extranjeras en las dos ciudades es del 5% del total, pero lo cierto también es que los ceutís y los melillenses no invierten sus ganancias en sus respectivas ciudades, sino que compran o invierten en la península. Francisco Marqués Vivanco, presidente de la Cámara de Comercio de Melilla, afirma que se vive un clima de inseguridad. Es cierto de que hay una cierta inseguridad ante el futuro, y a mí se me ocurre pensar que eso es lo más negativo que tenemos, porque lo que produce es un retraimiento claro de los deseos de invertir y de la inversión en Melilla. Y entonces, a partir de ahí, una ciudad donde el dinero, el beneficio que se genera en ella no se reinvierte nuevamente en ella, pues yo creo que de alguna manera se deteriora. Marqués Vivanco resume en una frase toda su filosofía: el dinero es miedoso. En otras palabras, existe entre los comerciantes incertidumbre sobre lo que puede suceder con Melilla a medio plazo. Pues eso es lo que yo creo que ocurre, que hay muchas declaraciones súbitas, sobre todo electoralistas de españolidad, pero que eso a nosotros no sirve para nada. Nosotros queremos decirnos en ese aspecto que ahora son amores y no buenas razones. La Costa del Sol es el destino de la mayor parte de los beneficios que se obtienen en los bazares ceutís o melillenses. Desde la administración se intenta luchar contra este clima de opinión que es casi una obsesión. Manuel Céspedes, delegado del gobierno en Melilla, afirma que ahora existe un clima de tranquilidad y paz social y que tanto las inversiones públicas como las privadas apuestan por Ceuta y Melilla. Podemos ser optimistas, porque hay una decidida vocación por parte de voluntad política, por parte de la administración pública, de fuertes inversiones en el campo de la infraestructura, en el campo de la vivienda, en el campo de desarrollo general, sobre todo en el sector servicio, que es lo natural por la ciudad de 12 kilómetros cuadrados, y muy especialmente en su sector turismo, porque creemos que Melilla tiene las condiciones condiciones casi, yo diría, ideales para que su sector turismo sea importante. Contra un tópico muy extendido se puede dar el hecho, en principio paradójico, de que precisamente quienes más contrarios se mostrarían a una cesión a Marruecos de cualquiera de las dos ciudades serían precisamente los integrantes de sus respectivas comunidades musulmanas. Entre otros, Abdelkader Mohamed Ali, líder de la Asociación Musulmana Melillense Neópolis, afirma que nadie ha luchado tanto por la nacionalidad española como los musulmanes de Melilla. Yo no recuerdo, por lo menos, y si hay algún dato histórico, no lo conozco, de que a nadie le haya costado tanto conseguir ser españoles como a los musulmanes de Melilla. Cuando en la península se luchan en algunos sectores nacionalistas por el rechazo a esa españolidad, nosotros queremos luchar por todo lo contrario, por ser españoles. Para los líderes musulmanes de las dos ciudades, el fenómeno Dubú es ya historia. Cuando Dubú puso la vista en Marruecos, sus hermanos de comunidad le dieron la espalda. Tuvo una ruptura con las reivindicaciones originarias y originales del colectivo musulmán, porque las reivindicaciones que asambleariamente se han aprobado siempre fueron la plena ciudadanía española, plena ciudadanía española. Señor, desde el mismo momento que adopta una ruptura con estos planteamientos, automáticamente hay una ruptura total con la realidad del colectivo musulmán.
condiciones de vida de los musulmanes en Ceuta y Melilla son casi de élite, incluso para los más marginados si se comparan con las de los marroquíes de su clase. Miles de personas a ambos lados de la frontera viven gracias al contrabando en pequeña escala. Las prestaciones sociales a las que tienen derecho los musulmanes españoles de Ceuta o Melilla y su inclusión automática como ciudadanos de pleno derecho de la Comunidad Europea provocan que se sientan casi ofendidos cuando se les habla de Marruecos. La obtención del carnet de identidad español a quien lleva años o incluso generaciones viviendo en territorio español es la máxima aspiración de estos musulmanes. El propio líder de los musulmanes melillenses, Abdelkader, que fue el lugarteniente de Dudú, se muestra favorable a impermeabilizar la frontera para que Melilla o Ceuta no se llenen de espaldas mojadas o prófugos marroquíes que puedan perjudicar en sus aspiraciones a los musulmanes españoles de pleno derecho. Una anécdota podría ilustrar este hecho. Durante el viaje por Ceuta, Melilla y sus fronteras marroquíes, quien les habla fue testigo de una paliza sumarísima que un policía de paisano de Marruecos dio en la misma caseta de la aduana a un presunto pequeño chorizo o contrabandista. Mientras este periodista intentaba sellar su pasaporte, los golpes y los gritos que salían del interior de la garita se mezclaban con la indiferencia acostumbrada de los habituales de la frontera, algo en principio impensable en nuestro país. Ceuta y Melilla estuvieron en nuestro punto de mira de hoy. Ceuta y Melilla, en definitiva, la historia de una incógnita. Esperamos haberles aportado suficientes datos para la reflexión más allá de las declaraciones de superficie.